En la cobertura de los 50 años de la Cineteca Nacional de México, tuve el gusto de disfrutar Corazón del Tiempo. Esta noche tenemos el honor de conversar con el maestro Alberto Cortés. Bienvenido, maestro, buenas noches. En la Ciudad de México nací por ahí por la colonia Roma y por ahí viví hasta yo creo que la adolescencia y ya más tarde me vine a donde ahora vivo, pero, pero pues básicamente soy pues urbano, chilango, ¿no? Muy enamorado de esta ciudad desde siempre, ¿no? Y de alguna manera, pues en algunas de mis películas eso ha quedado, se ha transmitido y ahí está, ¿no? Este, este amor por la ciudad. Lo que pasó es que nosotros como cineastas, para poder filmar, en un momento en que no se podía filmar, porque era en medio de los años 80, el cine industrial venía así como una decadencia muy fuerte. Esa década fue la década del cine de ficheras, ¿no? El cine industrial y comercial mexicano casi desapareció y quedó como el video home, las ficheras. Entonces estaba entrando pues el libre comercio y entonces estaban desapareciendo los cines y iban a entrar los multiplex. O sea, fue un momento de mucho cambio y no había muchas chances de hacer cine. Entonces un grupo de cineastas nos juntamos para revivir un concurso de cine que existía que se llamaba Cine Experimental y que antes de nosotros lo había ganado, digamos, Alberto Isaac, Felipe Casals, Juan Ibáñez, ¿no? Y lo revivimos para poder filmar, porque era un concurso de cine experimental, era el tercero, y entonces nos permitía, digamos, no pasar por el sindicato, tener como permisos de poder trabajar con quien fuera, sea en el sindicato, sea en el sindicato de actores, o sea, en el sindicato de técnicos y manuales de cine, o actores, o sea, que había como ciertas facilidades. Entonces lo revivimos, justamente fueron los años donde nació el IMCINE, ¿no? Entonces en esa época estaba naciendo el IMCINE, nos encontramos con Alberto Isaac dirigiendo el IMCINE y entonces él nos apoyó y sacamos el concurso y pudimos filmar 10 películas, ¿no? A mí me tocó la fortuna de ganar con Amor a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y entonces digamos como que fue una manera de decir se puede hacer otro cine diferente. Sí. No, bueno, pero acuérdate que, bueno, aparte de que esa década sí fue una década, digamos, como difícil para el cine mexicano, también se filmó Frida, ¿no? La película de Paul Leduc, ¿no? Y esta película, Amor a la vuelta de la esquina, también un poco apostaba, digamos, a que fuera también un personaje, una prostituta y vida nocturna, pero era darle otro giro y mostrarlo de otra manera, ¿no? Y entonces fue un poco en el terreno donde jugó esta apuesta de Amor a la vuelta de la esquina, ¿no? Que dentro, digamos, casi de la misma temática de las películas de fichera, pero se podía hacer otra cosa con una propuesta estética diferente, con un reparto diferente, con una manera de filmar de otra manera, con un apoyo, digamos, en la dirección de arte, en la estética propia de la película. Y creo que pues eso ayudó a generar lo que después vino a pasar en los años 90, ¿no? Que fue una explosión creativa en el cine mexicano y que pues empezó a vislumbrarse lo que hasta el día de hoy está, ¿no? Entonces, digamos, a mí me tocó pues pues estar en esa aventura de ese concurso, hacer esa película, y la hicimos verdaderamente con muy poco dinero, ¿no? Porque los estudios Churubusco nos daban un crédito para usar lo que quisiéramos, laboratorios, oficinas, lo que fuera, IMCINE nos regalaba un material, el Kodak también, no necesitábamos pagar desplazamientos, entonces se pudo hacer de forma muy económica y permitió filmar. A mí me permitió, digamos, pues hacer mi primer largometraje, verlo exhibido, ¿no? Fue, digamos, se exhibió mucho en la Cineteca y tuvo su repercusión en un cierto ámbito. Ya cuando quisimos salir más comercialmente a los cines, pues, nos fue más difícil porque eran cines muy grandes, muy descuidados, entonces era un momento difícil, pero pues la película estuvo y quedó, tuvo su momento,
y creo que aportó cosas. Y ahora mismo que se produce tanto cine mexicano y que no se ve, ¿no? Entonces no hemos podido superar, ¿no? Esto de la exhibición de un cine mexicano que siempre ha estado presente, que siempre tiene cosas que proponer, que siempre ha estado presente en todos los festivales del mundo, ¿no? Siempre, aunque la peor crisis del cine mexicano, pero por ahí sale una película y nos representa de forma extraordinaria, ¿no? Entonces creo que pues eso hay que tomar en cuenta, que México es un país cinematográfico, ¿no? Y que de alguna manera siempre hemos estado desde los inicios del cine hasta el día de hoy presentes, ¿no? En lo que es la narrativa del cine. ¿Cómo pasa de eso a Ciudad de Ciegos? ¿Cómo es que hace la transición de hacer un segundo largometraje con un poquito ya más de experiencia? Bueno, pues de ahí vino, fíjate que Amor a la vuelta de la esquina se filmó en el año del terremoto, en el 85, y justo un par de meses después del terremoto, y pues decidimos pues que no se viera, ¿no? Que seguir contando con la película que nos habíamos imaginado antes del terremoto. Entonces nos tomó a media preparación. Pero justamente después del propio terremoto fue lo que me llevó a concebir la idea de Ciudad de Ciegos, que era que estaba yo en casa, en una casa de unos amigos en la colonia Roma, en un edificio, y se habían caído todas las paredes internas, ¿no? Y entonces había quedado pardo, así como todo el edificio, y ahí empecé a pensar en poder hacer una película que se desarrollara todo en un interior, ¿no? Para hacerla toda en foro, esa era la idea desde un principio, ¿no? Y que fuera pasando el tiempo, ¿no? Y eran ideas que yo ya tenía en cuenta, porque, por ejemplo, esto de hacer, digamos, ciertas escenas o ciertas imágenes que tuvieran una transición de tiempo, ¿no? Sí, yo ya había experimentado con eso en Amor a la vuelta de la esquina en un par de escenas. Y digamos, ese era el reto de Ciudad de Ciegos, que pasar de cada una de las historias a la otra, pasáramos por una transición con la propia imagen que nos llevara de un momento a otro. Y de esto fue el temblor, y te digo, este departamento, y entonces como que se fueron uniendo cosas, y también como muchas ganas de poder trabajar en foro, en estudio, ¿no? Para librarme un poco de lo que me había pasado en Amor a la vuelta de la esquina, que es una película de totalmente en escenarios naturales, como se decía antes, de la Ciudad de México y de Acapulco, y entonces pues quería pasar a poder tener, digamos, la intimidad que te puede dar un foro, poder trabajar con más tranquilidad, trabajar sobre todo con los actores, ¿no? Sin tener la presión del exterior, de los aviones, los sonidos, todo ese tipo de cosas, tener el control de la luz, ¿no? Y podernos concentrarnos más en el espacio escénico, la luz, ¿no? Los actores, la actuación, los diálogos. Y ese fue el reto, y después, bueno, se fue armando esta historia, ¿no? De hacer pasar 40 años a través de 10 historias, ¿sí? Y se fue armando la película, empezamos a invitar a gente, entonces empezó a ser como una película con muchos invitados de aquí y de allá, y se fue armando, y fue una película, digamos, bastante afortunada en cómo se fueron dando las posibilidades de producción. Ya para los años 90 ya teníamos otras posibilidades en el IMCINE, un cine más, más robusto, más fuerte, con ganas de filmar, ¿no? Entonces yo propuse la película, se aceptó, pasó, y de pronto pues ya la estábamos filmando, ¿no?